En efecto, este anime es un completo somnífero, o al menos eso es lo que dice la opinión popular del fandom. Realmente es tan mediocre como se dice, mediocre, o sea, hecho a la volada. Y respondiendo a la pregunta de la portada, no le veo nada de malo a este anime, pero sí te podría decir que se queda un poco corto ante sus hermanas mayores. Dragon Ball Daima puede presumir de tener el prestigio de ser la última producción sobre Dragon Ball en el que Akira Toriyama, que en paz descanse, estuvo involucrado, y las pautas del cómo fue su producción dan mucho de qué hablar en un video. ¿O por qué creías que Daima se parece mucho a Dragon Ball GT? Pues vamos a verlo. ¿Cómo fue su producción? El 12 de octubre del 2023, Toei anunció en su panel de la Comic Con de Nueva York un nuevo anime de Dragon Ball, no proveniente de un manga, pero que sí contaría con la participación directa de Akira Toriyama, el cual estuvo muy involucrado. Muy a diferencia del caso de GT, en donde no tuvo nada que ver y solo dio los permisos. ¿Se entiende, verdad? Originalmente este nuevo Dragon Ball se llamaría Dragon Ball Magic, pero después de varias discusiones al final se optó por Daima. A palabras de Toriyama, el término Daima es un neologismo que puede entenderse como gran mal o demoníaco. La serie se ambienta en el reino demoníaco. Tiene sentido para mí. Daima se venía planeando desde la producción de la película de Super Hero, estrenada en 2022. Y para seguir hablando de este proyecto, no podemos continuar sin primero hablar de este hombre, Akio Iyoku, quien básicamente es el productor ejecutivo de la franquicia de Dragon Ball en la actualidad. Independientemente de si haga o no un buen trabajo, lo cierto es que se ha visto involucrado en varias producciones de Dragon Ball más que nada, ya sea en la Batalla de los Dioses, Dragon Ball Unite, Super Broly, Super Hero y claro, Dragon Ball Daima. Mientras se realizaba la película de Super Hero, el personal ya comenzaba a considerar la idea de una nueva serie, y Iyoku le presentó la idea a Akira, que según él quedó emocionado con la idea y empezó a elaborar la historia con sus propias manos, alegando de que este nuevo Dragon Ball debería tener ese espíritu de aventuras sobre ir a buscar las esferas del dragón tal y cual como hacía GT. En otras palabras, este hombre es la representación perfecta de todos los que eran niños en los 90 y que crecieron con Dragon Ball, y ya como adulto pues sugirió al autor hacer una historia basándose en este estilo original que tenía el Dragon Ball de antaño para poder apelar también a la nostalgia y al mismo tiempo las nuevas generaciones crezcan con Goku. De ahí que esta nueva serie tenga muchas cosas, muchísimas cosas parecidas a GT, aunque ya les digo que GT no es el que implantó este estilo, eso ocurrió mucho más atrás, que ya lo veremos más adelante, pero creo que ya se entiende un poco del por qué esta serie apela mucho a la nostalgia con GT. El productor era un hombre que, al igual que tú, amigo de 30 años o más, en su infancia creció con Dragon Ball, más específico con GT, y quería aplicar ese estilo de su época en la actualidad, algo que suena bonito en papel, pero aquí es donde también surgen los problemas. Dragon Ball Daima se empezó a emitir en octubre del 2024, teniendo reseñas mixtas. Hay que hacer énfasis y retroceder unos meses atrás. El 8 de marzo se anunció de manera pública el fallecimiento de Akira Toriyama. Muy triste, lo sé, aunque este último había fallecido una semana antes, exactamente el 1 de marzo, pero la noticia no se hizo pública hasta el 8, siendo así que Daima se le catalogó como el último trabajo que nos dejó Toriyama. Tenía una expectativa muy grande que cumplir, pero pasa de que esta última, bueno, en primera instancia, según muchos fanáticos, tenía un ritmo muy lento. Algunos hasta lo catalogan de aburrido, y con mucha razón, pero este problema realmente no nace de aquí. Hagamos énfasis de que Daima también se le dice copia mal hecha de GT. Goku se vuelve niño, van a buscar las esferas del dragón del modo clásico en otro lugar que no sea la Tierra, aparece el Super Saiyajin 4, es que más parecido a GT no puede ser, pero hay que entender de que así como Daima tiene a lo largo subtramas innecesarias con un ritmo medio tedioso y que hasta se le puede considerar relleno, GT también hacía lo mismo, y esto es algo que cualquiera que haya visto GT no me lo puede negar. En Dragon Ball GT también sucedía lo de las subtramas innecesarias, cada vez que los protas visitaban un nuevo planeta en donde ayudaban a los ciudadanos de turno de algún malo de relleno, Goku huyendo de la policía, Pan causando problemas, Trunks vistiéndose de mujer. No importa si después me dices que tal vez esas subtramas eran más entretenidas de ver, pues el concepto y las mismas irregularidades, por no decir errores, ya estaban presentes ahí también, más que nada al inicio, y no es sino hasta los momentos finales de la saga de Baby en donde presenciamos este momentazo.
pero sí que sus inicios son un poco tediosos de seguir, ya que al igual que Daima, GT también seguía ese espíritu aventurero de ir por las esferas del dragón, sin muchas peleas de por medio. Ahora, ¿recuerdan que hace un rato nos hicimos la pregunta de que este estilo aventurero no viene de GT, sino de mucho más antes que eso? Bueno, la respuesta es muy simple y creo que todo fan de Dragon Ball sabe de dónde viene. Del Dragon Ball original, fue quien básicamente planteó las bases de esa mística aventura por las esferas del dragón, pues antes de la saga de Piccolo, lo que más se veía en este Dragon Ball era precisamente esto: búsqueda de las bolas del dragón, torneos de artes marciales, pero torneos básicos, a puño limpio en su mayoría y sin mucho espectáculo de luces de por medio, villanos ridículos en el buen sentido como lo es Pilaf o Red, el líder de la Patrulla Roja, ir de pueblo en pueblo, cosas que también se vieron en GT, solo que aquí era planeta por planeta. Ahora, lo siguiente que se debe aclarar, y esto no es una opinión sino una verdad objetiva, y es que en su momento GT fue un fracaso. No por nada antes de Daima era el Dragon Ball con menos episodios, teniendo menos de 70, y las razones de su fracaso son muy claras. Recordemos que GT vino después de Z, una vara muy difícil de superar. Dragon Ball original fue quien sentó las bases para lo que hoy en día es el anime más influyente de la historia, pero fue Dragon Ball Z quien redefinió el género y la verdadera esencia de lo que hace a Dragon Ball, exactamente, las peleas. Es aquí en donde los combates, que en su predecesora eran un poco más en segundo plano, aquí recobraron un sentido más protagónico y se convirtieron en el principal atractivo de la serie, con espectáculo de luces, power-ups, que de hecho se puede considerar al Super Saiyajin 1 como el primer power-up de anime, o al menos el que definió la norma de lo que es un shonen de peleas. Con todo eso como muro a superar, GT no la tendría nada fácil, y más cuando se tomó la decisión de que en este anime se enfocara más en la aventura, cuando Z ya había definido antes lo que una serie de Dragon Ball debería ser, dejando las peleas a un plano más secundario y apostando más a la historia, como es en el caso del origen de Baby. Y esto, aunque no lo parezca, afecta a la audiencia, habiendo acostumbrado al público a puras peleas y madrazos en Z, que ahora salgan con lo de ir a aventura, pues se entiende un poco por lo cual este anime tuvo una audiencia muy baja en su momento. Y esto, aunque parezca mentira, también le sucede más o menos a Daima. Daima viene después de Super, si es que no contamos estas dos películas, pero recordemos que Super, aún con todas sus críticas, adaptó la esencia de lo que es Dragon Ball, y ese es obviamente las peleas. A nivel técnico y coreográfico, es indudable que las peleas en Super estuvieron muy bien, y que luego de eso, ahora con Daima vengan con lo de ir a buscar las esferas del dragón al estilo clásico, choca un poco, ¿no lo creen? Para que se entienda mejor, imaginemos que GT no se estrenó en los 90, sino justo ahora, luego de Z y Super, dos series que se enfocan principalmente en las peleas, y de eso pasamos a GT, una serie con muy buena historia, pero pobre en cuanto a peleas. Es claro que la gente se sentirá rara por la nueva apuesta, iba a afectar de una u otra forma. Lo mismo con Daima, todo esto parece un ciclo. Estoy casi seguro de que si GT hubiera salido por estas fechas, sería fuertemente criticado y no tan valorado como lo conocemos ahora, y que recién en unos 20 años la gente empezará a apreciarlo más, y no sería extraño que a Daima le pase lo mismo, de aquí a unos años se le quiera más. Dragon Ball ha tenido diferentes etapas a lo largo de su creación. Lo hemos visto nacer con Dragon Ball Goku chiquito, vimos su glorioso ascenso con Dragon Ball Z, que marcó a una generación entera, sus pequeños tropiezos económicos con GT, pero memorable, y sus fuertes críticas con Super en su momento. Daima se suma a esta cronología, una serie que, nos guste o no, ya forma parte del catálogo Dragon Ball. Para acabar de manera más emocional, lo cierto es que Dragon Ball seguirá marcando generaciones. Es indudable que Akira Toriyama dejó una huella difícil de borrar, y sería bueno que disfrutemos al máximo este último regalo que nos dejó antes de partir. Que claro, no digo que no esté bien criticar y que las falencias de este nuevo Dragon Ball se deban justificar en base al fallecimiento del autor, pero una cosa es criticar el trabajo de alguien y otra muy diferente es que te pongas a insultar sin sentido. Así que Daima es cine, más o menos. Ya se saben el resto. Suscríbete si amas a Goku, like si quieres que hable de algo parecido, porque esto sigue siendo Dragon Ball. ¡Me largo!